En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 19, en su segunda parte leemos: Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Pero la primera parte dice: porque vendrá el enemigo como río. Podemos imaginarnos aquellos ríos caudalosos, y cuando viene la tormenta arrasan con todo lo que tienen a su alrededor, con poblados, con cultivos, con puentes, con carreteras, y en pocas horas todo está inundado. Así es el pecado, que inunda durante mucho tiempo y en nuestros días al mundo. Podemos describir la experiencia moral del mundo por medio de esta figura del río. Muchas veces, como describen los versículos anteriores a este, esperamos luz y estamos en tinieblas. Esperamos resplandor y andamos en oscuridad. Andamos a tientas como que no tuviéramos ojos. Tropezamos en medio del día como que fuera de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Esperamos justicia y no la hay. Nuestras rebeliones se han multiplicado. La calumnia, la mentira, la idolatría, la apostasía nos tiene totalmente inundados. Esto es algo anormal. Muchas veces cuando vemos esas inundaciones son anormales, pero ha crecido tanto el pecado que ya deja de ser anormal para este mundo y parece normal. ¿A qué me refiero? A que es tan normal ver hoy en una película en televisión, es algo normal ver una película donde se represente adulterio, fornicación, y es más normal que muchos televidentes dentro de sus hogares estén practicando el adulterio y la fornicación. Es tan normal que muchos jóvenes hoy estén escuchando música que incita a relaciones prematrimoniales, a sexo ilícito, y es más normal que muchos jóvenes que lo oyen están cayendo en eso, teniendo embarazos no deseados por parte de las jovencitas, y jóvenes que se sienten orgullosos de andar con una y con otra relación. Es tan normal escuchar hoy predicaciones que están totalmente fuera de la sana doctrina, y mucho más triste y normal para este mundo es ver cómo miles y miles abandonan la sana doctrina por escuchar mensajes de prosperidad. Cientos de personas están yendo tras esas iglesias. Sin embargo, en Isaías 59, 19, en su segunda parte, leímos: mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aun así, cuando los ríos del pecado nos inundan, siempre Dios levantará bandera contra él. Eso que acabamos de describir anteriormente, que es nuestra realidad, también fue la realidad en el pueblo de Israel durante un tiempo. Y estamos hablando del tiempo cuando estuvo Elías. En Primera Reyes 17:1 hace su aparición el profeta Elías. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un mensaje repentino. Aquí no vemos de que el profeta se nos cuenta de que caminó de tal región, pasó por tal región, pidió audiencia para hablar con el rey,
o mandó una carta, sino que simplemente y sorprendentemente se nos dice que se presenta ante el rey Acab y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Un mensaje repentino, audaz y muy sorprendente. ¿Y de quién? De un hombre sencillo, que de vestiduras sencillas, que no tenía estudios, nunca había ido a las ciudades de Israel, sino que vivía en lugares despoblados. Sin embargo, tenía temor a Dios. Y después de que él le dijo al rey Acab de que no iba a llover durante 3 años y medio, Dios le indica en el capítulo 18, en el versículo 15, dice: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Después de 3 años, Dios le envía nuevamente a presentarse durante el rey Acab. Si la primera vez era un reto para él presentarse, porque prácticamente iba a estar delante de un rey que defendía a capa y espada el pecado, la segunda vez era mucho más fuerte, porque durante esos 3 años habían buscado a Elías para matarlo. Elías. Muchos dicen que Elías era un ángel. Sin embargo, su nombre significa: mi Dios es Jehová. Imagínense solo presentarse durante el rey, delante del rey, y que el rey le preguntara: ¿cuál es tu nombre? Mi Dios es Jehová. Prácticamente ahí era como que estuviera firmando su sentencia de muerte. ¿Quién era? Muchos dicen que era un ángel, pero Santiago 5:17 nos dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si hoy usted siente hambre, Elías también sintió hambre. Si sentía tristeza, es la misma tristeza que muchas veces nosotros experimentamos. Si algunas veces estaba alegre, es la misma alegría que nosotros podemos experimentar. Era un hombre como nosotros. Un hombre, pero había algo extraordinario en él. Con el hecho de presentarse delante del rey y del pueblo que estaba en pecado, había algo sorprendente en él. ¿Pero qué era? Que era un hombre de oración. En Santiago 5:17 dice: era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente. Elías no oró cuando Dios le dijo que se presentara a la segunda vez ante el rey, sino que él ya llevaba meses orando fervientemente. Muchas veces nosotros hemos dejado a un lado la oración. Muchas veces caemos en microdevocionales. En la mañana: Señor, gracias por este día, porque me permitiste descansar. Te pido que me bendigas en este día. Platicamos en la noche. Amén. Y al llegar la noche: Señor, gracias por este día, por bendecirme, y te pido que me guardes en esta noche, y hasta mañana. Amén. Elías no practicaba esa oración. Él oraba fervientemente, oraba de corazón, y no ante la necesidad, sino durante toda su vida oraba fervientemente. Segundo punto: conocía
a Dios. En Primera Reyes 17, cuando se presentó delante del rey, dijo: vive Jehová, Dios de Israel. Y lo podemos mencionar con más fuerza, que dice: vive Jehová, Dios de Israel. Jehová era una realidad para Elías. Vivía. Los ídolos que el pueblo de Israel adoraba en ese momento simplemente eran becerros de oro. Y él aquí está diciendo que Jehová vive. Reconocía a Dios su soberanía, porque está diciendo que era el Dios de Israel. A pesar de que el pueblo ya lo había negado, él estaba defendiendo la soberanía de Dios, su majestad. Un hombre sencillo, delante de un palacio, delante de un rey, diciendo: vive Jehová, Dios de Israel. Esto nos hace recordar la condición de Job, de luto porque había perdido a su familia, en pobreza porque había perdido todo su trabajo, su riqueza, sus casas. Sin embargo, ahí en el suelo, en medio de su enfermedad, decía: yo sé que mi Redentor vive. Tercer punto, Elías vivía en la presencia de Dios. En el saludo inicial ante el rey dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Qué importante este punto. En la presencia de Dios estoy. Como quien dice: el mundo está a un lado, pero yo estoy apartado para Dios. El mundo está corrompido en sus delitos y pecados, pero Dios me guarda por medio de su Espíritu. 3 puntos muy importantes: la oración, conocer a Dios, pero sobre todo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El mundo hoy está inundado por el pecado. El mundo hoy espera paz y estamos envueltos en guerras. Hoy esperamos armonía dentro de nosotros y encontramos violencia, asesinatos. Esperamos hogares integrados y vemos divorcios, infidelidad, adulterio, fornicación. Esperamos jóvenes entregados a Dios y vemos drogadicción, alcoholismo y muchos pecados más. Es necesario que, como Elías, nos entreguemos a Dios, pidámosle a Dios con oración ferviente por nuestras vidas, por la vida de nuestras familias, para que el Señor nos guarde en medio de todo esto que ya para el mundo es normal. Es necesario que reconozcamos y conozcamos a Dios cada día por medio de su palabra, para que podamos estar prestos ante cualquier engaño del mundo. Es necesario que nos apartemos para Dios y vivamos en santidad, para que Dios nos guarde en medio de toda inundación de pecado. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja. Busquémosle fervientemente, porque los tiempos son difíciles y Elías es un gran ejemplo para nosotros de buscar a Dios en medio de un mundo pecaminoso. Que Dios les bendiga.